estamos en una investigación preliminar que además acaba de ser ampliada. Ni siquiera estamos Ni siquiera es preparatoria. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días, un gusto estar contigo. ¿Qué es lo que exactamente hemos tenido ayer? Se hablaba de allanamiento, se hablaba de cerraje, se hablaba de incautación. ¿Qué proceso es el que hemos visto? ¿Qué diligencia y en qué es lo que termina esta situación? ¿Está perdiendo sus bienes el señor Joaquín Ramírez? Partamos de la premisa de que el señor Ramírez está involucrado en una investigación de carácter penal por la comisión del delito de lavado de activos y de fraude en la administración de personas jurídicas en agravio de la universidad y de una asociación o cooperativa vinculada a esta universidad. En el marco de ese proceso, lo que se ha ejecutado ayer es una orden de un juez a pedido del fiscal a cargo de la investigación para incautar una serie de bienes. Se ha asistido a parte de estos bienes y se han levantado actas de incautación. Esos bienes van a pasar a ser administrados por el PRONAVI, que es el Programa Nacional de Bienes Incautados. Todavía la propiedad se va a mantener en cabeza de quienes son propietarios actualmente según registros públicos, y lo que puede ocurrir después es que se inicie procesos de pérdida de dominio, que es un proceso relacionado a estos procesos penales, en donde se buscaría que estos bienes pasen a poder del Estado, porque su adquisición habría estado vinculada a los fondos ilícitos que ha sido materia del delito de lavado de activos que se le imputa a Joaquín Ramírez. Pero esa es la foto de ayer. Correcto, pero esta diligencia, antes de pasar al pedido de pérdida de dominio, puede ser apelable. Joaquín Ramírez y los otros imputados de quienes se habría incautado estos bienes, según el ministro, valorizados en $1.000 millones, podría pedir a una autoridad superior que revise y que anule esta resolución y esto quede en foja cero. Sí, en principio toda resolución judicial que implique un pronunciamiento sobre algún pedido que se haga es susceptible de ser impugnada para garantizar el derecho a la doble exitosa. Puede haber un juez superior o una sala superior que revoque o anule esta disposición, y me parece que ya la defensa del señor Joaquín Ramírez ha indicado que ha impugnado esta decisión e incluso avisoran que esta ejecución debería declararse nula según estos abogados. Ahora, dependerá en todo caso de instancia superior esta revisión, o en todo caso esta apelación o esta impugnación. Si es que, me imagino, se deniega, vendría el pedido para el tema de pérdida de dominio. Pero todo esto se hace, doctor Cajina, en el marco de un proceso que todavía continúa, que no ha establecido responsabilidades definitivas, es decir, no ha establecido que sea culpable, lavador de activos o en todo caso de fraude al señor Ramírez, ¿verdad? El proceso continúa, se hace en paralelo. Sí, de hecho estamos en una etapa en donde lo que significa la etapa procesal en la que nos encontramos es de la suficiencia probatoria para poder afirmar que estamos frente a una alta posibilidad de la comisión del delito, pero estamos en una investigación preliminar que además acaba de ser ampliada. Ni siquiera es preparatoria. No es ni siquiera preparatoria. No, entonces, y acá viene la dificultad. Este es un asunto que depende de la Fiscalía y del Poder Judicial. Son ellos, por un lado, la Fiscalía quien pide, y por el otro lado, el Poder Judicial quien resuelve, quienes deben ocuparse de este asunto. Yo considero un error el que ayer en la conferencia de prensa que se ha hecho hayan habido representantes del Ejecutivo, del gobierno, justificando una diligencia que es exclusivamente de la Administración de Justicia. El fiscal hizo un pedido y el juez lo concedió. Y son ellos quienes deberían informar sobre lo que están haciendo. El Poder Ejecutivo el poder político creo que ensucia con su presencia lo que debería ser exclusivamente un tema de la Administración de Justicia. Politiza, ¿no? Así es, y de hecho las críticas ayer han estado enfocadas
en si el caso es político o no es político, y no tanto en el tema jurisdiccional de si se ha resuelto bien o si se ha resuelto mal. Y creo que eso le hace poco favor a nuestra administración de justicia. Correcto. Y a propósito de políticos, digamos, este caso implica también a Keiko Fujimori e implica a Pierre Figari y algunos otros exdirigentes de Fuerza Popular, porque según, en todo caso, el razonamiento, la hipótesis del Ministerio Público, una forma de lavar activos, es la acusación principal, se habría hecho a través de financiamiento de campañas, a través de adquisiciones de locales, que además han servido como parte de la campaña de Fuerza Popular, y en general el financiamiento de campaña, hasta en 2 oportunidades, de Keiko Fujimori. ¿Esta implicancia puede, digamos, llevarle a una complicación legal a Keiko Fujimori? De hecho, o sea, digamos, no por la diligencia de ayer, pero la tesis fiscal, de hecho, involucra el financiamiento a las campañas de Keiko Fujimori en el pasado, y ella y su grupo, de alguna manera, o parte de su grupo, se encuentra investigado en este proceso. Entonces, dependiendo de cómo vayan avanzando estas investigaciones, y se determine que efectivamente se trata de dinero ilícitamente obtenido, y que Keiko Fujimori y sus colaboradores se encontraban en capacidad de cuando menos presumir esa ilicitud, sin duda su situación puede verse comprometida con el avance del caso. Ahora, es digamos, típico, se ha dado siempre estos casos en que en investigación preliminar, no en preparatoria, se dé estos pedidos y se acepte desde el Poder Judicial esta incautación de bienes, teniendo en cuenta, por supuesto, que la investigación preliminar es una investigación, digamos, incipiente, de acopio de pruebas, de suficiencia probatoria, que por supuesto le podría dar elementos al Ministerio Público para decir punto y aparte, ahora voy a la preparatoria, digamos, con mejores armas. Siendo esta una etapa muy incipiente en el marco de la investigación y más aún en la determinación de responsabilidades, ¿se estila estos pedidos? Lo que pasa es que la magnitud de este pedido y el impacto que ha tenido creo que no tiene precedentes, ¿no? Debe ser el caso de incautación más grande que ha habido en el Perú en términos de valores monetarios, de lo que significa el valor de lo incautado. Ciertamente hay otras medidas menos gravosas, como por ejemplo, hay el caso de un inmueble el día de ayer, no tengo con precisión cuál es, que se ha incautado sin desposesión. Es como una especie de embargo con anotación en la partida registral, ¿no? Ahí habría que consultar cuál ha sido la justificación para desposeer de los bienes a la universidad y digamos a las personas involucradas, y también quizás aclarar cómo así allí donde se considera la universidad como agraviada, algunos de sus bienes terminan siendo incautados. Yo creo que todavía hay algunas imprecisiones que quizás en la segunda instancia puedan ser aclaradas para entender mejor el sentido de la medida. Allí donde haya urgencia, allí donde haya peligro de disposición o de ocultamiento, vamos a decir, de estos activos, la medida podría resultar justificada. Pero no he escuchado nada de eso hasta ahora. Simplemente se habla del impacto de la medida, de la magnitud de la misma, pero no de las razones que la han justificado. Y allí creo que es donde hay que poner el foco para entender mejor las razones de por qué se ha dispuesto esta incautación. Y seguramente esos serán los argumentos y las razones a discutir en instancia superior para valorar o para ratificar finalmente esta resolución. Ha sido muy gentil, doctor Cajina. Sí. Con mucho gusto. Gracias, ha sido usted muy gentil como siempre. Claudio Cajina, abogado procesalista, dándonos cuenta de su opinión y por supuesto con su conocimiento del proceso que se está llevando de Joaquín Ramírez, donde hay una incautación de 295 bienes valorizados en más de $1.000 millones.